Muy bien, amigos, hermanos que nos van a ver en el canal de YouTube. Estamos muy contentos con esta retroestudio, en realidad. Vamos a comenzar con un estudio que lo tenemos a la mitad, pero hemos decidido, y con la ayuda de Dios, poder presentarlo nuevamente de su manera completa, para que no haya ninguna duda, y por cariño a ustedes también que nos ven. Gracias por estar ahí, gracias por estar ahí con sus comentarios, con sus mensajes hermosos. Nos da mucho ánimo a mi esposa y a mí, así que vamos a avanzar con este estudio el día de hoy, y el título es la serie de Génesis, en el principio Dios. También le agradecemos a los hermanos que están con nosotros viendo este estudio en directo. Que Dios bendiga a cada una de sus familias. Y vamos a comenzar. Lo que queremos dejar en claro es que nosotros vamos a estar interpretando la escritura a través de Cristo y Cristo crucificado, y lo que representa el carácter de Cristo Jesús, que nos vino a mostrar quién es el Padre, y para conocerlo más y más, y conocer más de ese carácter tan maravilloso que Él tiene. Esperamos que luego de esta presentación, de los que lo están escuchando por primera vez, puedan tener hambre de escudriñar las Escrituras para llegar a conocer a Cristo cada día más. Así como nosotros hemos comenzado cuando comenzamos con esta presentación la primera vez que lo hicimos desde Brasil. Ahora estamos en Perú. Muy bien. Primera pregunta. ¿Por qué causa y para qué se escribió la Biblia? Esta pregunta me vino a mí en el momento en el cual yo me pregunté siempre por qué razones que estaba la Biblia, o por qué razones que no se nos ha enseñado para conocer a Dios, o otros para saber más, para interpretar las profecías y demás. En este estudio vamos a darle la sugerencia de que la Biblia tiene otro objetivo, del cual muchas veces ignoramos o no se nos ha explicado bien. Por esa razón hay que conocer cómo comenzó todo. Por eso la primera pregunta nos dice, ¿por qué causa y para qué se escribió la Biblia? Y el primer texto bíblico que vamos a ver en esta noche es Génesis 3, del 1 al 5. Dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras les dijo Dios que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Qué astuto este personaje. Le hizo una pregunta como para que la mujer empiece a generar dudas. Y ella le responde: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Qué interesante. Dios les había dicho que no comieran, pero ella le agregó más: tocarlo, como para dejarle en claro a este personaje de la serpiente que no debían hacerlo. Y el personaje le dice: no morirán, respondió la mujer. Dios sabe, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. También nos vamos a ayudar en esta presentación con el diccionario Strong, que ahí tenemos una referencia. La palabra hebrea que se usa en este texto, en la palabra conocimiento, es yadá. Yadá significa saber o conocer por experiencia. En otras palabras, lo que le quiso decir la serpiente a la mujer es: si ustedes comen de esta experiencia o toman de esta experiencia que yo le estoy trayendo, del conocimiento del bien y del mal, ustedes serán como Dios, porque van a tener experiencia del bien y del mal. Sin embargo, hay algo que hay que destacar. Dios es bueno siempre. Jesús nos mostró de que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, y hace llover sobre cada uno de ellos. Mateo 5, 43 al 48 nos dice esto el Señor Jesús.
Entonces, la pregunta que yo me hice, ¿realmente Dios tiene conocimiento del bien y del mal? Si en el caso que eso fuera, entonces Él dejaría de ser bueno, dejaría de ser solamente amor. Entonces, acá esta pregunta, o esta afirmación, mejor dicho, que hizo la serpiente, tiene una trampita. Lo que le quiso enseñar a la serpiente, no de que no deberían, no necesariamente que no iban a morir, sino que ellos entenderían que Dios es del bien y del mal, que es bipolar, que es el Dios de las bendiciones y el Dios de las maldiciones. Tenemos un estudio en una serie que estamos presentando en el canal, en la cual presentamos de que Dios no da maldición, sino siempre bendición. La maldición viene de otro agente, ajeno a Dios. Y esto es lo que sucedió. El gran engaño, el primer engaño de la serpiente, que sabemos que era el querubín protector o también llamado Satanás, fue de que Dios no confía en ustedes, tanto en Adán y Eva. Dios es malo y es bueno. Y Dios es mezquino y no te quiere compartir de una experiencia que pueda hacerte que tu conciencia se abra más y que tengas otro conocimiento o otro poder. No necesariamente de que no vayan a morir, porque realmente, en realidad, en ese día no murieron. O sea que en realidad no se cumplió lo que dijo la serpiente. Sin embargo, al entrar en una realidad de pecado, ellos comenzaron a experimentar lo que es la muerte. Y nosotros hoy, que somos la descendencia de esta primera pareja de enamorados, que es Adán y Eva. Y lo interesante de destacar fue esto. ¿Qué sucedió? Se distorsionó, en otras palabras, para explicarlo más fácil, en el hombre, en el ser humano, la percepción del carácter de Dios. Dejaron de ver a un Dios bueno, su papito, y empezaron a ver a un Dios que hay que tenerle miedo, que hay que obedecerle, a raja la tabla, y si no, te va a matar o te va a destruir. Sin embargo, Jesús nos dijo, solo hay uno bueno, y es Dios, nuestro Padre, y solo hay un Padre. Y es bueno con los justos e injustos. Y también nos dijo Jesús de que si Dios sabe dar buenos regalos, ustedes siendo malos, hablando de los seres humanos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su padre o papá que está en los cielos les dará lo que le pidan. Dios es nuestro padre, Dios es nuestro papito. Eso es lo que en la mente del ser humano se fue de la mente. Y comenzaron a ver un Dios agresivo, un Dios airado, un Dios enojado, un Dios exigente y un Dios que te castiga y te destruye porque tú no le obedeces. Ese fue la verdadera causa por la cual comenzó en la humanidad la realidad de pecado y comenzó a distorsionarse en la mente del hombre tres cosas: el carácter de Dios, la relación con Dios, que se distorsionó también, y también el objetivo en el cual ellos habían sido creados, que era tener una relación íntima con Dios y tener una buena relación con la naturaleza y con todo lo que Dios les había dado. También hoy se nos distorsiona cuando vemos esto porque lo tenemos en la historia de que una historia de desobediencia, o así nos han enseñado, que es, en realidad nos enseñaron así. Ahora que sea así es diferente, porque esta historia, quiero decirle un detalle importante, la narrativa de Génesis es contado de manera de poesía. Los personajes son de manera simbólica reflejando una realidad. Un símbolo es una figura o una imagen o un personaje que nos apunta a algo que es real. En este caso, la serpiente también es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que a la vez es este querubín protector o cubridor, que entró en la realidad de pecado. Y eso nos llevó a que también nosotros pasáramos a una realidad de pecado. Cuando entendemos que eso sucedió y sabemos la causa, ahora entenderemos por qué Dios nos ha dejado la palabra escrita que llamamos la Biblia. Entonces, viendo eso, avanzamos. Primeramente, lo que hay que desenmascarar es que Dios no es amor
y a la vez es malo, o no es amor y a la vez es justiciero y vengativo. Por esa razón, el apóstol Juan nos dice bien claro, 1 Juan 4, 8 y 9, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y Dios ha demostrado que nos ama enviando, no es que, como dice, voy a decir algo, no es que Él es bueno cuando Cristo murió por nosotros. No, dice que a pesar de que nosotros éramos malos y habíamos entrado en una realidad distorsionándolo a Él en nuestra mente y su percepción, Él aún así sigue siendo amor, porque Él nunca dejó de ser amor. La mentira de la serpiente, la mentira de Satanás fue de que Dios no te ama, Dios desconfía de ti, Dios te odia porque eres desobediente y te castiga y te maldice. Pero eso no es Dios, amigos y hermanos, es una caricatura de Dios. Jesús nos vino a mostrar que el Padre nos ama y que es bueno siempre, y que Él vino en representación del Padre para darnos a conocer su verdadero carácter. Juan 17 nos dice Jesús, yo he dado a conocer tu nombre. Nombre en la Biblia es carácter, reputación o testimonio. ¿Sabían que Jesús en Apocalipsis se le dice el testigo fiel? Porque es el testigo fiel y verdadero sobre el Padre, sobre Papá Dios. Entonces, la pregunta que me hago yo, y les hago a la audiencia también, para que no me respondan, sino que es para una pregunta retórica. ¿Nos vamos a quedar con la revelación de los profetas, con la revelación de la misma escritura, palabra escrita, o con la revelación que nos trajo Jesús en los evangelios? Mi deseo es que nos quedemos con la revelación que trajo Jesús, porque Hebreos 1:3 nos dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Dios es. Y Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Elías, a todos los profetas, y Jesús es superior incluso a la Biblia, porque Él es el personaje principal del que habla la Biblia. Sin embargo, hemos visto, hace unos días atrás, en nuestro grupo, que compartió con nosotros un hermano, un testimonio, de que cómo Dios rescata del paganismo y lo lleva al cristianismo. No necesariamente la Biblia nos muestra quién es Dios, sino que Dios también se puede revelar sin utilizar la Biblia. Y eso para que tengamos en cuenta que el Espíritu Santo tiene maneras impresionantes de llegar a nosotros. De paso, les recomiendo este testimonio de un amigo mío, se llama Luis Iglesias, se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan ver y que puedan experimentar lo que Cristo hace en la vida de las personas. Gloria a Dios por eso. Dios ha demostrado que nos ama enviando a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por medio de Él. Vida, no muerte. Esto quiere decir de que Jesús vino para darnos vida. ¿Por qué? Porque Efesios 2:8 nos dice que, 2:5 nos dice de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesucristo nos dio vida, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos resucitó y nos llevó a los lugares celestiales con Cristo. Yo te pregunto, ¿dónde estás sentado? ¿En tu casa? ¿En tu departamento? ¿En tu silla? No, la Biblia te dice que ya estás sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Gózate, dale gloria a Jesucristo, porque Él te ha sentado de manera espiritual en los lugares celestiales. Y cuando Él regrese, estarás sentado con Él, de forma literal, no simbólica ni espiritual, en los lugares celestiales. Tú debes creer que Jesús ya te ha libertado, ya te ha rescatado del poder del pecado. Porque Romanos 8:1 nos dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ya han vencido a la naturaleza pecaminosa y ahora tienen la libertad en Cristo. Avancemos. Juan 17:3 nos dice una revelación muy importante. Dice así, esta es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Miren qué interesante este verbo, esta palabra, en griego es ginosco. Para no hablarles en griego, vamos a decir lo que significa en español. Relacionarse, familiarizarse, tener una relación. En otras palabras, más fáciles, y esta es la vida eterna,
que se relacionen contigo, el único Dios verdadero, a través de Jesucristo, quien tú has enviado. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de Jesucristo, a través de la revelación máxima del carácter de Dios. Esa es la vida eterna, que conozcamos a Cristo. No es una corona, no es tener una vida que no se acabe, que realmente eso no es lo que lo tendremos, sí, pero lo importante es vivir la vida eterna hoy, no mañana. Que hoy tengamos vida, porque Jesús nos prometió que hoy tenemos vida. Al conocer a Cristo, al conocer al Padre a través de Cristo, tenemos vida eterna. Y Él nos envió, Papito nos envió a Jesús para que tengamos vida hoy, no esperar a mañana. Aunque lo tendremos mañana, pero hoy quiere Cristo vivir con nosotros y darnos vida. No esperes a la resurrección para tener vida. Tú tienes que sentarte con Cristo en lugares celestiales porque ya estás sentado allá. Y Él te lo dejó muy claro. Ya están conmigo. Los que han crucificado la carne con sus pasiones están conmigo, sentados en lugares celestiales. Gloria a Dios. Y lo más importante de esto, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muchas veces, o nos han enseñado, mejor dicho, de que la palabra de Dios es la Biblia. Quiero darles una sugerencia y otra perspectiva. Pero hermanos, si nosotros estudiamos bien la Escritura, vamos a darnos cuenta que Jesucristo es la palabra de Dios. Ustedes me dirán, ¿pero dónde sacaste eso? Cuando tú lees en el texto en San Juan 1, del versículo 1, 4, dice, lo vamos a leer igual más adelante, pero se lo voy a adelantar. En el principio estaba la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces quiere decir que la palabra, porque muchas traducciones como la Reina Valera dicen el verbo. Una traducción correcta es la palabra, porque logos, que es la palabra griega que se usa ahí el apóstol Juan, es palabra. No es verbo, sino palabra. Jesucristo es la palabra de Dios. Por eso digo que Jesús es superior incluso a la palabra escrita, porque Él es Dios y Él es que inspiró a la palabra escrita. Por eso Jesús es mayor que los profetas. Jesús es superior a la palabra escrita, la Biblia, y Jesús es superior a cualquier revelación humana. Toda revelación humana está contaminada por la realidad del pecado. Pero solamente Jesucristo y lo que dice en los evangelios es el Dios de la Biblia. Esa es la perspectiva que les quiero dar a mis amigos, hermanos que nos están escuchando, tanto en directo como por YouTube. Jesús es la palabra de Dios. Entonces vamos a leer el texto ahora parafraseado a través de Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que tengan una relación contigo, papito, que eres el único Dios verdadero, y que lo lleven a través de la revelación que yo les he dado de ti. Santifícalos en mí, Señor. Santifícalos en mí, o sea, Jesucristo, no yo. Santifícalos en Jesús, porque Jesús es la verdad. Eso es lo que nos quiere enseñar el mensaje de Juan 17, 3 y 17. Gloria a Dios. Y este versículo muchas veces nos rompió la cabeza a muchos. Bueno, estás hablando de un Dios de amor, bueno, pero bien es justo, también le da con el chicote al pecador. Vamos a ver. Números 14, 18. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Nos encanta este Dios, ¿no? Que perdona la iniquidad y la rebelión. Qué Dios tan maravilloso, que perdona la iniquidad, el pecado y la rebelión, y que es tardo para alejarse de nosotros, porque la ira de Dios es alejarse de su hijo que no quiere su protección y cosecha las consecuencias de lo que ha elegido. Sin embargo, muchas veces hemos creído que la ira de Dios es destructiva hacia el pecador. Pero ¿saben qué? Les voy a dejar aquí arriba un pequeño link de un estudio que tenemos que es ¿acaso la ira de Dios es destructiva? Ahí pueden ver un poquito más explayado lo que acabo de mencionar recién. Pero vamos al texto. Números 14 y 18. Nos encanta ese Dios, pero hay una contradicción, aparente contradicción, que dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable.
En algunas traducciones no dice la palabra visita, sino dice castiga. Pero la palabra correcta en el hebreo es pakad, que significa visitar. Pero mira lo que significa. En la referencia al diccionario bíblico hebreo y griego Strong, dice así, H6485. El verbo es, la palabra es pakad, significa visitar de manera amistosa, no de manera hostil, destructiva ni violenta, de una manera amistosa, visitar a alguien para conversar y para reunirse. Y les pregunto, ¿cómo Jesús visitó y qué hizo a Zaqueo? A Zaqueo, Jesús lo visitó en su pecado, en su iniquidad, y lo perdonó y lo restauró. Y Jesús mismo dijo, hoy, en ese momento, ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a mí me gusta la traducción que tengo yo en mi Biblia, que es la nueva traducción viviente, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Como dando a entender que hoy están perdidos, aclarando. Y que gracias a él ya no lo estarán. ¿Cómo explicamos eso? Imagínate que en tu vida has estado lejos de Dios, has ido a la fiesta, a la discoteca, te has drogado, has tomado, has hecho de todos los excesos. Y Dios te visita y te dice, rindamos cuentas. Así rinde cuentas Dios con nosotros. Entrégame tu pecado, yo me lo llevo y te doy a cambio mi vida perfecta. Eso te dice Jesús, te dice Dios. Y tú dices, no quiero, vete, lárgate de aquí. Pasan 10 años. Tú llegas a un estado de que estás tan desordenada tu vida que te enfermas, tienes una enfermedad y estás en una cama de hospital. Y Jesús viene y te dice, ¿qué hace? No te castiga, te visita. Y te dice, rindamos cuentas, hijo. Tú me entregas tu pecado, yo me lo llevo y te doy mi vida perfecta. Y luego, ¿qué pasa? No quiero, vete. Dios no se rinde. Pasan 20 años más. ¿Y qué hace Dios? ¿Te castiga? ¿Te manda un rayo? ¿Te parte el medio? No. Te visita de vuelta. En tu iniquidad, en tu pecado, porque sigues en pecado, porque no te has arrepentido. Sigues en pecado. Y te dice, ven a mí, yo me llevo tu pecado y te entrego mi vida perfecta, mi gracia, mi perdón. No quiero. Llegas a los 70 años, tienes cáncer de próstata, estás con una cirrosis tremenda y te estás muriendo en una cama. ¿Y Dios qué hace? ¿Te echa en cara todos tus errores toda tu vida? No, te visita. Y cuando te visita en tu iniquidad te dice, yo te entrego mi vida, dame tu pecado, deja de aferrarte a tu pecado. Yo quiero salvarte, yo quiero restaurarte, yo quiero darte vida. ¿Para qué vas a morir así? Y no te queda otra, no tienes muchas cartas bajo la manga. Está bien, Señor, está bien, Dios, llévate mi pecado, acepto tu vida, acepto tu perdón. Y cambia tu mente en esos últimos momentos y empiezas a vivir una experiencia hermosa con Dios. Y vas a encontrarte con el Señor. Y luego mueres y volverás a ver al Señor. Eso es visitar en hebreo. Te visita en tu iniquidad el Dios de lo imposible, el Dios de la salvación, y te perdona. ¿Y por qué dice? Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque así como te visita a ti, vas a visitar a tu hijo y a tu nieto, porque Dios no quiere destruirte, no quiere destruir a nadie. Dios vino para salvar al mundo, no para condenarlo. Jesús dijo en Juan 12, 45, 48, si no me equivoco, si alguien no escucha mis palabras y no las obedece, yo no seré quien lo juzgue, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Eso significa que Dios te visita en la iniquidad o en tu pecado. Ahora toma más sentido, ¿no?
Juan 1, 17 y 18. Vamos a ver el principio de interpretación de la Escritura o la Biblia. Y es Jesucristo. Miren, Juan 1, 17 y 18 dice, pues la ley fue dada, esa palabra en griego, dada, significa entregada, añadida o enseñada. En otras palabras, la ley, eso incluye los mandamientos, y todo el Pentateuco, fue dada por Moisés. Bueno, pero el Éxodo Levítico dice que Dios dio la ley. Tenemos algunos estudios de que respondemos a esas preguntas, nuevamente utilizando la interpretación de Cristo como intérprete de la Escritura. Pues la ley fue dada por Moisés, pero, sin embargo, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto. La palabra visto es percibido, no es mirar, es percibir con tu mente. ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿O cómo tu medio o tu como visión lo ve? Vamos a repetirlo de la misma manera. A Dios nadie lo ha entendido, nadie lo ha percibido bien, nunca. Sin embargo, el Hijo, Jesús, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. La palabra conocer en el griego es exegomai y significa, acá saco de que Jesús es el intérprete de la Escritura y del Padre. Mire, Él nos ha interpretado a Dios. Él nos ha revelado a Dios. Él nos ha mostrado. Quiere decir que Jesús nos mostró quién es el Padre. Ya no tenemos que tener miedo al Padre porque nos mostró quién es el Padre. Y el Padre es un Dios amoroso, compasivo, tardo para alejarse de sus hijos y que perdona la iniquidad hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Porque Dios es amor. Muy bien, ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué se escribió la Biblia? Dejemos que Jesús nos responda, ¿ya? Juan 5:39 dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras, dice Jesús, no lo digo yo, lo dice Jesucristo, me señalan a mí. Sin embargo, les dice después, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Conocer al Padre a través de Jesús. El contexto de esto es que Jesús está reprendiendo a los judíos que habían creído en él y también a los líderes religiosos. Les dice a los religiosos, ustedes estudian la Biblia, voy a ponerlo en la época de hoy, ustedes estudian la Biblia, la ley y todo, porque piensan que eso les va a dar vida. Pero no se dan cuenta que la Biblia me apunta a mí, que el Antiguo Testamento me señala a mí. Las historias del Antiguo Testamento profetizan de mí, simbolizan de lo que yo soy, pero también hay sombras. Pero cuando tú filtras por Cristo, vas a sacar a un lado las sombras y quedarte con la luz. Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo y doy vida a todos. Eso está en Juan 1:4. Pero las escrituras señalan a mí, dan testimonio de mí. Cuando tú vayas a la Biblia, hermano y hermana, amigo y amiga, y leas, pregúntate, ¿a dónde está Jesús acá? Y le preguntas al Espíritu Santo, dime dónde está Jesús acá. Quiero encontrar a Jesús acá en esta historia tan sangrienta, tan sanguinaria, tan destructiva. ¿Dónde está Jesús? Te vas a dar cuenta que Jesús es el inocente. No es el agente activo destructor, sino es otro el destructor. El destructor es otro. Apocalipsis 9:11 dice que tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo y en griego es Apolión y Abadón, que significa destructor. El nombre de Dios significa el Dios que da vida. Yahweh, que es el Dios que da vida. El Dios que tiene vida en sí mismo. Y el Dios de la vida. Si da vida, no da muerte, porque es el Dios de la vida. La muerte es un agente extraño a Dios. Muy bien, ahí Jesús nos dice que si estudiamos la Biblia y no lo conocemos a Él, no nos sirve de nada. Podemos estudiar teología, podemos ser doctores en teología, podemos tener magísteres, doctorados, pero si no nos encontramos con Cristo Jesús,
que es la palabra viva de Dios que da sentido a nuestra vida, a nuestra experiencia, estás muerto y estás en pecado. Porque solo Jesús te libera del pecado, de la distorsión del pecado, que te muestra a un Dios tergiversado, a un Dios manipulador, a un Dios asesino, a un Dios sanguinario y a un Dios destructivo. Pero Jesús te muestra un Padre amoroso que da bendición, que te salva, que te sana, que te restaura y que siempre está contigo. Acá está la palabra. Acá llegamos a la palabra. Bueno, nos vamos a ir sin decirnos con un escrito de la Biblia quién es la palabra. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Pregunto, ¿la Biblia existía en el principio con Dios? No, ¿verdad? Se está refiriendo a otra palabra, a una persona. Esa persona es Jesucristo. Vamos a leerlo a través de Jesús. En el principio, Jesucristo ya existía. Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo era Dios. Jesucristo es la palabra que existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo y sin Él nada fue creado sin Jesucristo. Jesucristo le dio vida a todo lo creado, no a algunos, a todo lo creado. Y su vida trajo luz a la humanidad o a todos los seres creados. ¡Wow! ¡Qué revelación tan impresionante! Que Jesucristo nos trajo vida a todos, hasta el más vil pecador. Jesús vino a salvar y a restaurar y a darles perdón y restaurarlos a su estado original. Gloria a Dios. Colosenses 1:15 nos dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el que ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. O sea que es dueño de toda la creación. Pero no por ser dueño, él hace lo que quiere y manipula y extorsiona. No, él es un dueño diferente. Es un dueño que sirve a su creación, que se da por su creación, que da la vida por la creación, porque él ama a su creación. Quiero leer un texto que a mí me hizo entender un poco más esto, que se encuentra en Isaías 49:15. No lo tenemos ahí, pero voy a leerlo aquí. Lo tengo por acá. Isaías 49:15 dice algo tan maravilloso que ahí podemos preguntarnos si realmente Dios destruiría alguna de sus criaturas. Isaías 49:15 nos dice lo siguiente, y se van a impresionar con esto. Miren lo que dice. ¿Puede una mujer o una madre olvidar a su niño de pecho sin compadecerse de él? Aunque ella se olvidara de ese hijo, yo no te olvidaré jamás. Dios te dice, aunque una madre desecha el fruto de sus entrañas y lo bota a la basura, o se olvide y lo den a adopción, o lo mata en un orfanato, que eso es tan cruel, porque llegaba a un punto de la humanidad a ser tan cruel hacer eso, por las razones equivocadas a veces sí, o por desesperación. A veces no es cruel, pero no les queda otra. Pero aunque haga eso, porque también yo justifico a algunas madres que lamentablemente toman esa decisión, por miedo, porque son jóvenes, porque no tienen experiencia. Pero yo estoy hablando del acto cruel de una persona que no quiere esa persona, que no quiere esa criaturita, que la desecha como si fuera una cosa y la bota a la basura. Para Dios no somos basura. Para Dios somos hijos, somos creación. Y Él nunca nos va a desechar porque estábamos dentro de Él. Todo lo que salió de Él es de Él y para Él. Por eso nunca pienses, hermano y hermana, que Dios te ha desechado. Nunca pienses que se va a olvidar de ti, porque Él es amor y Él te ha creado con esa característica. Aunque ha entrado en la realidad del pecado, aunque ha entrado en la realidad de la distorsión de su carácter, pero eso no termina, eso terminará un día y podrás estar con tu papito y abrazarlo. Dios no desecha el fruto de sus entrañas, porque Dios
lo quiere, lo ama, y por eso lo va a salvar. Y por eso lo va a restaurar. Porque Dios, para Dios, todos somos hijos. Y sigo leyendo el texto. Supremo sobre toda creación. Por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver, a las que no podemos ver también, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Eso entran los ángeles y los demonios. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y sostiene unida o le da equilibrio a toda la creación. La palabra sostener o mantiene es que se aferra, le protege, se deja dañar, recibe golpes, porque muchas veces la creación, sus hijos lo rechazan y le escupen en la cara a Dios, pero Dios no se rinde con sus hijos. Salmo 23 nos dice, tu bondad y tu amor me perseguirán todos los días de mi vida. La bondad de Dios nos persigue, amigos, hermanos, amigas. Él no nos deja. Él está tan enamorado de nosotros que no va a parar hasta traernos con él a casa. Te prometo que él no se va a rendir. Estés donde estés, te escondas donde te escondas. Si te vas al cielo, ahí está él. Si te vas a lo profundo del Seol, o el infierno, o el inframundo, él allá te va a buscar. Si te vas al recóndito lugar de la tierra, él ahí te busca. No te va a dejar, porque está enamorado de ti. Así como un enamorado o una enamorada te va a buscar hasta encontrarte. No para destruirte, no para castigarte, sino para amarte, abrazarte y perdonarte. Porque Dios es Salvador y solamente Salvador. Gloria a Dios. Malaquías 3:6 nos dice, hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. No dice ahí el texto, o dice el texto, por eso todavía no los consumí. Por ahora todavía no los destruí. Dice eso. ¿Dice eso? No, ¿verdad? No dice eso. Porque hay un agente destructor, el león rugiente buscando a quien devorar, el Abadón, el ángel destructor, el que quiere hacerte daño. Ese ángel es Satanás, o el querubín protector en estado de pecado. Juan 1:18 nos vuelve a repetir lo mismo, por si no nos quedó claro. A Dios nadie lo vio jamás, lo ha entendido, percibido jamás. Quien lo ha dado a conocer quién es el Hijo de Dios. Es Jesús, que está en el seno del Padre. Él nos ha dado a conocer a Dios. Jesús les contestó, yo soy el camino al Padre, la verdad del Padre y la única vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y acá, en esta parte, es cuando Felipe dice una pregunta que yo me identifico con él. O ni siquiera una pregunta, es una afirmación. Yo me pregunté cuando dice, esto yo me pongo en el lugar de Felipe. Y me digo, ¿por qué le dije eso? Ahora no sé por qué. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocieran, está hablando sus discípulos, sus apóstoles, estuvieron 3 años y medio con él y no lo conocían todavía. Porque mira la burrada que le pregunta Felipe, y yo también le podría preguntar. O la burrada que le pregunta Pablo, podemos decir. Y ya desde este momento lo conocen, pues los han visto. Y Felipe le pregunta a Jesús, perdón, Señor, déjanos ver al Padre. Y con eso nos basta. Y ahora imagínate lo siguiente, hermano. Jesús dijo eso. Pero ahora se hace a un lado el Padre, perdón, se hace a un lado Jesús, y ahora entra el Padre. Pon las palabras esas al Padre, porque el Padre y yo somos uno, dijo Jesús. Y lo que yo he dicho lo dijo de parte del Padre. Ahora imagínate, amigo y hermano, lo que acaba de decir Felipe, le va a responder ahora el Padre a través de Jesús y le va a decir, ya llevo mucho tiempo entre ustedes y todavía no me conocen.
Eso lo dijo el Padre. No es que Jesús es el Padre, no se confundan. No es que Jesús es el Padre, Dios el Padre, no. El Dios el Padre habla a través de Jesús y dice eso. Ya llevo mucho tiempo con ustedes y no me conocen todavía. Ya llevo mucho tiempo con ustedes, con mi hijo. A través de mi hijo estoy llevando con ustedes, caminando con ustedes 3 años y medio y no me conocen. Y ahora el Padre se retira y dice, hijo, te toca a ti. El que me ha visto a mí, dice Jesús ahora, también ha visto al Padre. Yo antes no entendía así ese texto, pero ahora cuando lo ponemos la lupa de Cristo, se hace sentido. El Padre te estaba hablando ahí, hermano y hermana, te estaba preguntando tanto tiempo guiando contigo, no me conoces. El que me ha visto a mí, ahí es Jesús. Vamos a hacerlo para que lo entiendas. De acá para acá es Felipe. Y esta parte es papá, que habla a través de Jesús. Pero esto lo dice Jesús. Esto te lo dice el Padre, te lo dice a ti. Gisela, te lo dice a ti. Maricel, te lo dice a ti. Serafina, te lo dice a ti. Carlos, te lo dice a ti. Pablo, te lo dice a ti. Rosy. Tanto tiempo llevo contigo a través de mi hijo, revelándote mi carácter y todavía no me conoces. Ahora te voy a dejar que mi hijo te lo diga, para que lo entiendas. Ahora el hijo te dice, mi hijo te va a decir lo siguiente, escucha lo que dice ahora el hijo, no el padre, el hijo. El que me ha visto a mí, ha visto a papá, porque yo he hablado de parte de papá. Es para que lo entiendas, lo entendamos. Jesús nos ha hablado de parte del Padre. ¿Cuál es el propósito que se escribió la Biblia? Es para que conozcamos a Dios a través de Jesucristo. La causa por la cual se escribió la Biblia, vamos repasando. Vamos repasando de la primera pregunta. ¿Por qué causa y para qué se escribió la Biblia? Por causa de la distorsión de la mente del ser humano, del carácter de Dios, se hizo necesaria una revelación escrita. ¿Y para qué? Para que conociéramos a Dios. Y la segunda pregunta era la siguiente. Vamos repasando. ¿Por qué se escribió la Biblia? Para que aprendamos a conocer a Dios a través de su intérprete, que es Jesús. Esa es la respuesta. Y la tercera pregunta, que es esta. ¿Cuál es el objetivo del estudio de la Biblia? Ustedes estudian con cuidado las Escrituras, porque piensan que en ellas haya la vida eterna. Y son ellas las que hablan de mí. Si tú estás leyendo la Biblia, hermano y hermana, amigo y amiga, y no encuentras a Jesús, estás leyendo la Biblia mal. ¿Pero cómo? ¿Jesús en Sodoma y Gomorra? ¿Sí? ¿Jesús en el diluvio? ¿Sí? ¿Jesús en la matanza de Jericó? Sí. En toda la Biblia debes encontrar y preguntarte, ¿a dónde está Cristo? ¿Y cómo Cristo me explica esto? No basta con sola escritura, no basta con la Biblia se interpreta a sí misma, sino el intérprete de la Biblia es Jesús. La Biblia se interpreta por medio de Cristo, porque Él es el exegomai, el intérprete del Padre. Y la triste declaración de Dios. Mi pueblo está siendo destruido o está perdido porque no me conoce. Porque se quedó con Elías, el profeta del fuego. Se quedó con Moisés del monte Sinaí, pero no llegó al Calvario, al monte que no larga fuego, al monte que no humea, al monte que no manda a matar a los animales, sino al monte Calvario, donde Dios, hecho hombre, muere para demostrar el amor que tiene por el mundo y por los pecadores. Pero ¿sabes qué, hermano? Quiero decirte algo. La misión de Jesús no era morir en una cruz. La misión de Jesús era revelarte quién es Dios. ¿Quién es el Dios del Antiguo Testamento? Porque hay dos dioses en el Antiguo Testamento. Está el Dios verdadero y está el Dios de este mundo, que te engañó, haciéndose pasar por Dios. Y eso lo hemos hablado en otros estudios anteriores, aquí en el canal de YouTube. Dios no es asesino. Dios no es el asesino universal. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón solo viene a matar, robar
y destruir. Pero Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida plena. Hermano y hermana, gloria a Dios. Hermano y hermana, amigo y amiga. Tú debes interpretar la Biblia a través de Jesús. Y cuando tú hagas de Jesús el intérprete de las Escrituras, del Antiguo Testamento específicamente, todo cobra sentido. Y ya no estarás destruido, no estarás perdido, estarás en el redil con papá. Estarás en la salvación de tu Dios. Y estarás confiado en los brazos de papá. Pues la pregunta del millón. ¿Y conocerán la verdad? Vamos a preguntar primero. ¿Qué es la verdad? Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Antes de que sigas leyendo. La verdad es un manual de creencias fundamentales. La verdad es una declaración de doctrina. La verdad es una iglesia, una denominación. La verdad es un conjunto de teología, de libros. La verdad es una idea de un doctor en teología. La verdad es la idea de un profeta. La verdad es la idea de un profeta del último tiempo o una señora. ¿Qué es la verdad? Jesús responde, no yo. Te estás respondiendo. La verdad es Él. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Libres de pecado, libres de miedo, libres de culpa, libres de distorsión de la mente con respecto a Dios y libres de la condenación, de tu autocondenación. Vamos a leer el texto nuevamente. Y conocerán a Jesucristo, y Jesucristo los hará libres. Así que si Jesús los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Él es la única verdad que importa, Jesús. Quiero que demuestren amor, dice Dios. No que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. ¿Dios no pidió sacrificios? ¿Dios no pidió sacrificios? ¿Y qué es todo lo del Antiguo Testamento? En el sermón de Esteban está la clave. Les voy a dejar de tarea. Lean el sermón de Hechos 7, del sermón de Esteban específicamente. Y van a descubrir muchas cosas por las cuales Esteban fue muerto. Lleno del Espíritu Santo, dijo, ¿eh? No es que estaba lleno de otro espíritu, lleno del Espíritu Santo. Dijo en Hechos 7:39 al 43. Entonces Dios los abandonó y los entregó a que sirvieran a sus dioses en sus corazones. Está escrito en el libro del profeta Israel. ¿Acaso fue a mí que han traído sacrificios y holocaustos durante 40 años en el desierto? No, has hecho eso a tu dios estrella, tu dios Kiyum, el dios de tus ídolos y el de los sacrificios también a Moloch. Así que te enviaré y te desterraré a una tierra al oriente, a Babilonia. Entonces, ahora, Esteban, a través de Cristo, nos dice lo siguiente, que acaso fue a mí a quien diste sacrificios durante 40 años en el desierto. Eso también está en Amós 5, 25, 27. Les doy a tareas que puedan estudiar el sermón de Esteban y van a ver que Dios nunca pidió sacrificios, que Dios nunca pidió fuego para destruir y que Dios no quiere nada de ti, de obediencia, sino Dios quiere tu corazón, quiere que tú confíes en Él nuevamente. Y lo hizo a través de tu Hijo, Jesús. Y llegando a la última parte, ¿por qué en Génesis 1:1 nos dice, en el principio Dios o creó Dios? Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Éxodo 23 nos describe no los 10 mandamientos, las 10 palabras. Recuerdan que había hablado anteriormente en otros estudios, las 10 palabras. Yo soy el Señor tu Dios. La primera palabra. Quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Quiero explicarles algo, que apenas hace poco lo entendí. Cuando Dios le dice a Israel, a su pueblo en ese momento, no tendrás ningún Dios, lo que dice realmente en el hebreo es esto. No pongas ningún Dios delante de mi rostro. No me pongas la máscara de ningún Dios ajeno en mi rostro. No pongas la máscara de Moloch en mi rostro. No pongas la máscara de Baal en mi rostro. No pongas la máscara de Satanás en mi rostro. Porque yo no soy como los dioses. Los dioses te mienten, te engañan, te manipulan, te torturan, te piden sacrificios. Pero yo no quiero nada de eso. Quiero que creas en mí y creas lo que yo voy a hacer en ti. Porque yo soy tu libertador. Y como yo te he libertado, te prometo que no vas a poner más a un Dios ajeno, una máscara de Dios ajeno delante de mí. Te prometo que no tomarás mi nombre, mi carácter en vano. Te prometo que yo haré que tú estés en un estado de reposo. Te prometo que tú honrarás a tus padres y no los golpearás más, porque los israelitas golpearon a sus padres. Por eso era necesario algunas leyes medio absurdas en la Torah, porque eran tan salvajes, que estuvieron tanto tiempo como esclavos, que golpeaban a sus padres mayores. No lo harás más, honrarás a tus padres. No matarás, porque yo estoy en ti, no vas a matar por eso. No vas a robar, porque yo estoy en ti, haciendo que no robes. Yo hago todo, tú solamente tienes que creer lo que yo haré en ti. Derramaré mi espíritu sobre ti, derramaré mi agua limpia sobre ti, y andarás en los principios de mi reino. Por eso Dios te invita a que lo hagas el libertador de tu vida. Y Él te promete que todas las demás promesas serán cumplidas en ti. No te esfuerces, no te automanipules de que tienes que hacer eso, hacer lo otro. Solo descansa en Dios y cree en lo que Él hará. No sigas el ejemplo de Israel, que dijeron, nosotros haremos lo que tú nos has dicho. A los 40 días estaban adorando un becerro de oro y rompiendo todo lo que dijeron que iban a cumplir. Éxodo 32. También se lo dejo tarea. Este versículo a veces también se malinterpreta. El que no ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Esto no quiere decir, amigos y hermanos, de que Jesús te está diciendo que tienes que amarlo solamente a él y desechar a tu padre, tu madre, tus hijos. No. Lo que te está enseñando es que si tú me amas a mí, si tú me conoces a mí y conoces a mi papito, yo pondré en ti un amor tan grande y tan perfecto que no amarás para esta tierra a tu familia, a tus hijos, sino para el reino de Dios en el futuro. Y amarás de una manera perfecta. Tú me aceptas a mí, tú me sigues a mí y dejas que yo obre en tu vida, yo te daré el amor, porque soy la fuente del amor. No es que tienes que amarme más a mí y amar menos a ellos. No, yo te daré el equilibrio del verdadero amor, porque yo soy amor. Y el verdadero amor, puro y que no cambia. Eso quería decir el versículo. ¿Vieron que se hace un poco más sencillo? Por lo tanto, busquen primeramente a Cristo. ¿Cristo? Ahí dice el reino de Dios. Jesús predicaba y sanaba y llevaba el mensaje por toda Galilea y Samaria y las ciudades aledañas. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿Quién era el reino de Dios? Jesús. Él es el reino de Dios. Ahora toma otro sentido el versículo. Por lo tanto,
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitan les vendrán por añadidura. Tu Padre que está en los cielos sabe lo que tiene necesidad, hermano y hermana, amigo y amiga. No le ruegues todo el tiempo, no le pidas porque ya te ha dado todo. Primera de Pedro 1:3 nos dice, por su divino poder nos ha entregado todas las cosas que conciernen la vida y la piedad para vivir una vida alegre, feliz y justa. Nos ha dado por medio de su Hijo, que nos ha hecho heredero y coheredero con él de las maravillosas promesas que habían sido hechas también a Israel. Por eso, no pidas más, cree. Me refiero a lo que tu Padre sabe que tienes necesidad. Solo cree que te lo dará. Y si tienes algún familiar enfermo, solo descansa de que está en los brazos de Cristo, de que está en los brazos de tu papá. Y Él sabe lo mejor para nosotros y para esos familiares que están enfermos. Porque Él vino a sanar enfermos, no a destruirlos ni matarlos. Él vino a libertar a los cautivos, no a aprisionarlos de vuelta. Y Él vino a darle vista a los ciegos que no pueden ver que Él es amor y solo amor. Y si te quedaron dudas que Jesucristo es la palabra viva de Dios, aquí está en Isaías profetizando de Él. Así como la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra y hacer crecer el grano y producen semillas para agricultor y pan para el hambriento, lo mismo sucede con mi palabra, Jesucristo. La envío y siempre produce fruto. El buen sembrador, la parábola del sembrador, que produce 100 por 1. Logrará todo lo que yo quiero. Padre, he dado a conocer tu nombre y he cumplido con mi propósito. Y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Jesús es la palabra viva de Dios que debe entrar en nuestro ser y encarnarse para vivir los principios del reino de Dios. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Hermano y amigo y hermana, quiero hacerte una invitación esta noche. La invitación que te hago es la misma invitación que fueron los primeros creyentes en Cristo, perseguidos. Esta es una imagen de una pintura encontrada en las catacumbas del siglo II, que habían pintado los primeros cristianos, que habían aceptado al Salvador del mundo. Este es el buen pastor que lleva a la cabrita y que tiene la ovejita. El buen pastor no solamente vino por la oveja perdida, por la oveja desobediente, sino por la cabra rebelde. Y ese buen pastor es Jesucristo. Ese buen pastor es el pastor de los pastores, el salvador del mundo, el salvador de su creación, el que no va a descansar hasta que todo sea restaurado por lo que hizo en la cruz. Y te leo un texto más para que no te quedes con dudas de que Jesús ya ganó al mundo en la cruz del Calvario. Y se encuentra en Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de él. Repito, ¿con quién hace la paz? Jesucristo. ¿Y cuándo hizo la paz? Vamos a leer el versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito entre los muertos,
a fin de que tenga toda la primacía, porque le agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. ¿Cuándo? Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Jesús en la cruz ya ha reconciliado el mundo consigo y con el Padre. Ya no esperes un juicio para dar un veredicto, porque Jesús ya en la cruz perdonó al mundo. Y mi invitación es que aceptes seguir a ese Salvador del mundo, que pueda comenzar una obra de recreación, que pueda darle el primer lugar en tu vida y él comience a crear un Génesis en tu vida. Vamos a orar para terminar. Gracias, querido papito, porque tú eres nuestro Dios y Salvador, y el Salvador del mundo. Gracias porque nos has dado Jesucristo, la llave maestra que nos muestra los misterios del reino, de tu gran amor y tu carácter. Bendice a todos nuestros amigos que nos están viendo por internet y los que nos van a ver por internet. Bendice también a los que están en directo. Que nunca más tengan miedo, porque tú eres el Salvador del mundo y solo vienes a salvar a lo que se había perdido. Gracias, papito. Te dejamos en tus manos, despídenos en tu paz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, muchas gracias, amigos, por quedarse hasta el final. Y nos vemos en el próximo estudio de la parte 2 del estudio. Dios se aleja de la humanidad por el pecado, parte 2. Así que nos vemos. Recuerden, Dios es bueno siempre y Dios nunca te deja, porque Dios te ama hasta las últimas consecuencias. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima en el estudio, por el mismo lugar, el mismo canal. Bendiciones.